Un médico meticuloso guarda cerebros en su nevera. Sabe lo que ocultan. Un cura alternará la sotana con las botas. Un joven vestido de monaguillo enfrentará una maldición. Una niña que seguía hormigas en el jardín y las clasificaba por tareas convirtió la costumbre en sospecha y la sospecha en ciencia. Un niño que soñó con ser payaso se convirtió en el ingeniero que salvó el café de su propio fin. Una científica que viajó hasta la China para recoger muestras. Un hombre que se obsesionó con el agua, adentro del cuerpo, por fuera del cuerpo, hecha hielo, vuelta líquido, vapor, agua de río, agua de cielo. Estos son fotogramas de historias que cambiaron la ciencia en Colombia. Fiebres Lúcidas, un podcast sobre las obsesiones científicas que transformaron al país. 7 relatos de fiebre por entender y lucidez para construir. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de la oposición que ya le planta el movimiento feminista a Vivian Morales, la designada ministra de Educación. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 10 de julio. La designación de Vivian Morales como ministra de Educación del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella causó críticas y advertencias de colectivos feministas, organizaciones LGTBIQ+, y políticos opositores por las declaraciones que ella ha hecho durante 10 años contra los derechos individuales. Y yo podría ponerle acá audios de sus debates en 2016 contra las cartillas de educación sexual en los colegios, o los de 2017 cuando promovió un fallido referendo para prohibir la adopción por parte de parejas LGTBIQ+. O videos de su canal de YouTube donde habla de supuestas eutanasias para niños o sus columnas contra el derecho al aborto. Pero le dejo la versión más actualizada, la Vivian Morales de la campaña con Abelardo de la Espriella. Hoy, la educación en Colombia está secuestrada por militancias ideológicas que siembran división, resentimiento y desprecio por nuestros valores más sagrados. Y aparte de este video, los va a escuchar durante el episodio. Lo cierto es que Vivian Morales no es una parecida ni tampoco una persona que no tenga educación. Se graduó del Rosario, de la París II y lleva 40 años en cargos públicos. Eso sí, sin experiencia en la cartera que va a dirigir, pero fue representante, senadora, la primera fiscal general de la nación y por muchos años opinó de derecho constitucional y de política en medios como Caracol Radio y El Tiempo. La versión 2026 es la representación del grupo más radical de la Patria Milagro del presidente electo, que puso en primer puesto la siguiente frase para hablar de su apuesta en educación. Hay que sacar a FECODE y volver a meter a Dios en las clases, en los salones de nuestros niños. ¿Qué implicaciones tiene para el Ministerio de Educación y el Estado laico la figura de Morales? Pues para hablar del tema invité a Laura Castro. Ella es la directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una de las organizaciones feministas más importantes de Colombia y además hace parte de Causa Justa, que logró la despenalización del aborto hasta la semana 24. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, buenos días, gracias por tenerme. Varias organizaciones, incluyendo la Mesa, han rechazado el nombramiento de Morales por los antecedentes que hablamos al inicio del episodio. En sus primeras declaraciones como ministra designada, pues Morales dijo que las críticas en su contra son un prejuicio por su fe. ¿Cuáles son las dudas que hay en las organizaciones sobre esta designación? Pues primero, el problema no es que la ministra sea una persona creyente. Seguro no es ni la primera ni la última funcionaria que practica una religión. Ella, por supuesto, tiene todo el derecho, como cualquiera de nosotras, a tener una afiliación religiosa. El asunto va más allá. Se espera que en el desempeño de su cargo se enmarque en la Constitución, en la ley y en el respeto de la separación entre el Estado y la Iglesia. Pero tenemos varios antecedentes que nos llevan a dudar de que actuará separando sus creencias personales de sus deberes como funcionaria, ahora como ministra de Educación. Por ejemplo, ella impulsó un referendo que buscaba prohibir que las parejas del mismo sexo y las personas solteras pudieran adoptar, alegando una posición de principios. Eso es lo que nos preocupa, porque va en contra de dos cosas que sostienen nuestra democracia, la igualdad y el pluralismo. Además, ella se ha opuesto a la educación sexual integral, pese a que el Estado ha reconocido su importancia. Yo creo que nosotras en este momento tenemos una inmensa preocupación por el derecho a la educación, que en Colombia está atravesado por una profunda desigualdad.
Quien lidera esta cartera debe tener planes claros para garantizar que este derecho se garantice adecuadamente para las poblaciones que tienen más barreras en su acceso, niños y niñas que viven en la ruralidad o que tienen situaciones de discapacidad. En ese sentido, nos preocupa también la falta de preparación técnica de Vivian Morales para este rol, y que impediría entonces una garantía efectiva de este derecho para quienes más lo necesitan. Pero que realmente puede hacer Vivian Morales en el Ministerio de Educación ante pues, las advertencias que haces. Ella puede cambiar los pénsums de los colegios, impedir cátedras de educación sexual, que hay que decirlo, no se dan mucho en los colegios de Colombia. Clave esa pregunta, porque el ministerio no puede ni cambiar la ley ni la constitución, no puede hacer que Colombia deje de reconocerse como un país que respeta esa separación que mencionaba entre el Estado y la Iglesia. No obstante, el ministerio sí tiene herramientas poderosas, define los lineamientos de lo que se enseña, maneja los programas y las guías y preside comités que orientan temas como convivencia y educación sexual. El riesgo está en cómo guías y programas se desprenden de su sentido inicial y empiezan a servir a propósitos más cercanos al adoctrinamiento o la cátedra religiosa. Y quiero detenerme un momento sobre la idea de que los valores cristianos han fundado los principios del Estado laico, que es una idea que ella ha repetido en varios momentos. Justicia, democracia y soberanía. Valores todos nacidos de los principios cristianos y de la civilización occidental, que le dieron alma a nuestro país. Porque en alguna medida cierta, pues venimos de estados en América Latina donde la influencia de la religión era total, pecados que se traducen en delitos en los códigos penales o gobernantes que eran directamente nombrados por la Iglesia. Sin embargo, esta es una idea profundamente imprecisa, porque desconoce los avances globales en la definición de los límites del Estado, también las definiciones y los límites de las funciones de quienes trabajan para el bienestar público y además invisibiliza los procesos de colonización y de violencia que han existido para eliminar religiones y prácticas culturales como aquellas de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la historia colombiana. Laura, el designado canciller Omar Bula, la ministra designada Morales y su esposo Carlos Alonso Lucio, que para esta discusión es relevante porque es el ideólogo de la campaña del presidente electo, pues han soltado frases que tienen que ver con esta batalla cultural, que hay una agenda antioccidente, que está afiliada al progresismo, que hay minorías que se imponen ante las mayorías. ¿Qué lectura haces de que estas personas con estos discursos lleguen al poder? Mira, Tatiana, yo pienso que en una democracia constitucional como la colombiana, que Vivian Morales y el futuro presidente Abelardo de las Priella dicen defender, los derechos fundamentales no se someten a votación ni dependen de si son o no populares. Justamente el sentido de tener una constitución y una corte es proteger a las minorías, incluso de las mayorías. Y cuando un funcionario apela a este supuesto sentimiento mayoritario para cuestionar derechos ya reconocidos como la adopción de las parejas del mismo sexo o la interrupción voluntaria del embarazo, está desfigurando de alguna manera la lógica del Estado de Derecho. Por otra parte, la idea o la narrativa de una batalla cultural contra la izquierda es un marco de comunicación que es violento y polarizante, que pone los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ ya conquistados en duda. Primero, estas corrientes tienen un profundo desprecio al intelectualismo, hay un desprecio por el desarrollo científico y el pensamiento sistemático, porque se quieren plantear formas reduccionistas de entender el mundo y la realidad. Y lo segundo, hay una hostilidad a sociedades abiertas, que son multiculturales, y hay una resistencia, un miedo y una violencia a cualquier tipo de disidencia política que se presenta como una amenaza a la seguridad, al punto que Vivian Morales ha sostenido frases como: Abelardo lo ha dicho con claridad, hay que sacar a Marx de la educación y hay que meter a Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y tú no puedes negar el acceso a la educación y a la información sobre toda una corriente de pensamiento, sobre toda una forma amplia y compleja de ver el mundo, por una visión que
es solamente acorde a lo que tú piensas. Laura, ¿cómo se está organizando el movimiento social del que la mesa hace parte, que es transversal en la región, sobre todo el feminista, ante la llegada de un gobierno de derecha? Pues los movimientos sociales, especialmente de mujeres, llevamos décadas organizadas y articuladas para transformar la vida política y la vida social. Hemos liderado las conquistas de derechos más relevantes en las últimas décadas. El movimiento social sí está organizado. Sabemos que este es un momento de cuidar lo que hemos ganado, de cuidarnos entre nosotras, pero también es un momento de seguir insistiendo y apostándole a la transformación sociocultural. Actualmente hay varias iniciativas, digamos, de organizaciones feministas, pero también organizaciones mixtas para hacer un trabajo de incidencia ante el Plan Nacional de Desarrollo, para cuidar lo que hemos ganado y para también hacer un ejercicio de veeduría muy cercano al accionar de este nuevo gobierno. Y entre esto, yo me pregunto si las mujeres que actualmente están en el poder son conscientes de la actualización de la ley de cuotas y le recuerdan constantemente al nuevo presidente que ha nombrado 8 ministros, menos ministras, sobre la paridad. Ley de cuotas que impulsó la entonces congresista Vivian Morales en los 90 para que el 30% de los cargos públicos fueran integrados por mujeres. Otras congresistas después aumentaron esa ley de cuotas al 50%. Así que los 6 de los próximos 7 nombramientos que haga en su gabinete el presidente electo deben ser mujeres. Laura, muchas gracias por pasar por acá. No, gracias a ti, Tatiana, por la invitación. Y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el martes. Feliz puente. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.